Hoy nos acompaña el doctor Pavel Muñoz, asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana y una de las voces que impulsó esta reestructuración de la comisión. Doctor Muñoz, buenos días. Comencemos por el principio. ¿Por qué era necesario cambiar de nombres en la comisión de fiscalización? Lenny, buenos días de la ciudadanía, lo propio, un abrazo sobre todo a la ciudadanía. Era necesario porque una asamblea que tiene 2-3% de aceptación y de credibilidad es una vergüenza, evidentemente. Y era necesario porque siendo este la instancia o el espacio desde donde se tiene que hacer control político, fiscalización, lejos de eso se había convertido y había adquirido el nombre frente a la ciudadanía de la Comisión del Reparto. Y en este sentido, Lenin, teníamos que evidentemente cambiar esa comisión. Cambiar no, usted siempre va sobre el correísmo y sobre la época y sobre los elementos. No, ya estamos sobre una realidad de un gobierno que ofreció cirugía mayor, de un gobierno que dice que es transparente, de un gobierno de aires de libertad, y nada de esto se estaba cumpliendo. Entre otras cosas porque es distinto cuando uno tiene democráticamente 100 de 137 asambleístas o cuando uno tiene que repartir hospitales para poder llegar a mayorías. En ese sentido, evidentemente, se tuvo que cambiar. Decían ustedes sí como un esfuerzo para levantar en algo la credibilidad. Yo creo que la credibilidad de la Asamblea está bastante golpeada. No sé si esto logre ese objetivo, pero sí evidentemente que necesitábamos ajustar la comisión. Cierro diciéndole, Lenin, que si me preguntaría si estoy contento al 100% con cómo queda estructurada, tampoco. Yo creo que la comisión, evidentemente, desde donde salió es mucho mejor, pero creo que todavía le falta un poquito para que sea, si usted quiere, de más tranquilidad en términos de objetividad e imparcialidad a la ciudad. ¿Por qué no queda completamente contento? ¿Porque no la controlan? No, porque hay elementos, ¿no es cierto?, que tienen que reflejar mejor la realidad de la Asamblea Nacional. Voy a ponerle dos ejemplos. La bancada de la Revolución Ciudadana en este momento tiene 33 votos, por ponerle un ejemplo. Si la pregunta es ¿cuánto significaría 33 votos en una asamblea de 137 miembros? ¿Cuál debería ser la participación proporcional de esa bancada en una composición de 11 miembros? Nosotros deberíamos tener 3. Nunca señalamos que queríamos 3, dijimos que simplemente con 2 miembros eso estaba bien, pero le pongo el otro ejemplo. La bancada de Integración Nacional tiene 11 votos en la asamblea. ¿Cuánto le correspondería proporcionalmente? 0.8, es decir, con un voto estaba bien. Otro elemento que no me deja del todo contento, tal vez la bancada más señalada en este momento respecto al tema hospitales, respecto a lo que ha pasado con la coyuntura. Hay 2 asambleístas que están siendo investigados y que empiezan a dar revelaciones sobre eso, es la bancada Badi. Y yo creo que esa bancada, por ejemplo, debió autoexcluirse, debió haber dicho, miren, por lo que está pasando no debemos participar. Y me falta la participación de un independiente también, Lenin, para que se refleje mejor lo que es la foto de la realidad de la Asamblea Nacional. Y entiendo que no se puede hacer pues una fiesta tampoco, Pavel, y usted quizás coincidirá conmigo, porque nada nos garantiza que no se trate únicamente de un cambio de nombres, sino que este cambio se vea reflejado en una nueva actitud, la de ejercer un verdadero control político. Efectivamente, por eso yo estoy insistiendo en cada medio de comunicación que puedo de pedirle, por favor, a la ciudadanía que sea la ciudadanía la fiscalizadora de los fiscalizadores. Fíjese, Lenin, incluso que de alguna u otra manera para la definición del presidente o de quien presida, que yo le saludo y le felicito al asambleísta Helio Peña, le deseo suerte, viene de la bancada de Integración Nacional, particularmente de Pachacutic, y creo que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, no es lo que nosotros habíamos planteado. Que esta comisión no esté presidida por los extremos, si usted quiere verlo así, ni la principal oposición a este gobierno, que es la Revolución Ciudadana, ni el principal defensor de este gobierno, que es Creo, y su segundo defensor, que es Alianza País. Es decir, nosotros habíamos planteado esa como máxima. Ni Creo, principal defensor del gobierno, ni Alianza País, segundo defensor del gobierno, ni la Revolución Ciudadana, principal oposición, era prudente que presida, pero ahí teníamos un abanico distinto. Y lejos de ponernos a consensuar, digamos, ellos hicieron una mayoría para que se defina esa presidencia. Quiero decir con esto, Lenin, que deben darnos más tranquilidad en el sentido de que la imparcialidad y la objetividad tiene que verse desde el primer minuto. Deberían definir cronograma de trabajo, abrir para que el público pueda ver las sesiones
debería todo informe, incluso aquel que sugiere el archivo de un juicio, ser conocido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y finalmente le pido a la ciudadanía, insisto, que sea la fiscalizadora de los fiscalizadores. Ahora, pero eso es una aspiración, ¿no? Porque lamentablemente, doctor Muñoz, la ley orgánica de la función legislativa, una norma incompleta, sin duda, y bastante desactualizada, no contempla ni aquello que usted está planteando, como tampoco contempla la posibilidad de reestructurar una comisión cuando a uno le dé la gana, e incluso cuando hay sospechas o dudas tan claras como las que se tiene o las que se tenía sobre la anterior comisión de fiscalización. Hubo también un pronunciamiento del procurador en ese sentido, y por eso le pregunto, doctor Muñoz, ¿lo que se ha hecho es legal? Distingo y divido en dos su pregunta, porque en la una estoy de acuerdo y en la otra no. Estoy de acuerdo con que necesitamos algunas reformas y ventajosamente estamos en la coyuntura de algunas reformas de la función legislativa. Por ejemplo, dos elementos. Se podría pensar que todas las comisiones puedan también hacer fiscalización. Tenemos 12 comisiones haciendo leyes y tenemos una sola haciendo fiscalización. Deberíamos permitir que las 12 tengan también mecanismos de fiscalización que terminen en enjuiciamiento político. Y la segunda, Lenin, cuando una comisión, por ejemplo la de régimen económico, trata una ley, y la comisión cree que esa ley tiene que ser archivada, se elabora un informe y ese informe sube al Pleno para que sea la comisión la que le recomienda al Pleno el archivo de esa comisión. Así que sí creo que estas dos cosas podrían mejorar. Por ejemplo, pueden haber algunas otras más, pero estas dos cosas podrían mejorar, digamos, la función legislativa. Ahora, la otra en la que no estoy de acuerdo, porque hay plena legalidad para hacer lo que hicimos, Lenin. Aquí lo que está mal es que el presidente, sin autorización de la Asamblea Nacional, a la ciudadanía le digo esto: muchas veces podemos creer que quien es la máxima autoridad de la Asamblea es el presidente de la Asamblea Nacional. No, no, no. Es el Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, cuando los 137 miembros estamos juntos y deliberamos y tomamos decisiones, ese es el máximo órgano de decisión de la Asamblea. Ese órgano nunca conoció la pretensión del señor Litardo de hacerle una consulta al procurador. Consulta por demás insulsa, si usted quiere, Lenin, porque en principio, en derecho hay un principio: las cosas se deshacen como se hacen. Por lo tanto, si es el Pleno de la Asamblea Nacional el que puede conformar las comisiones, integrar las comisiones, evidentemente también está facultado, cuando tenemos una comisión que se llevó del reparto, de cambiarlo. Y solo un último tema. Fíjese qué pasó cuando cambiaron, por ejemplo, el asambleísta José Serrano. Ahí se violentó claramente la ley. Viviana Bonilla, por ejemplo, debía subir a eso, ahí sí no les importó, y ahí ni se les ocurrió hacer una pregunta al procurador. Doctor Muñoz, en otro tema, ¿cómo leen dentro del correísmo la eliminación del registro de Fuerza Compromiso Social, una de las organizaciones que auspiciaba la candidatura de Andrés Arauz, y también cómo lee las opiniones que desde distintos sectores señalan que no podría calificarse el binomio Arauz-Rabascal porque nunca fue inscrita la postulación de Rafael Correa para la vicepresidencia y por ende no hay candidato al cual reemplazar? Lenin, este tema es grave, gravísimo. Y aquí creo que con las diferencias de pensamiento que puedo tener con usted, con gente que nos ve, las coincidencias también de pensamiento que podemos tener con mucha de la gente que nos ve, todos, y entiendo en este caso particularmente usted y yo, por ejemplo, en nuestro ADN estará el ser demócratas. Y los demócratas defendemos el Estado de Derecho, los demócratas defendemos la democracia, los demócratas defendemos las elecciones, los demócratas defendemos el calendario y que todos los que tienen el derecho de participar así lo puedan hacer. Le digo esto, Lenin, porque debería ser ya motivo, si usted quiere, de preocupación e incluso escándalo nacional e internacional lo que se ha venido haciendo con la Revolución Ciudadana en términos de participación política. Le quiero retrotraer en el tiempo, Lenin, para hacer dos preguntas a la ciudadanía. Cuando nosotros decimos que aquí hay un claro deseo de proscripción política y de persecución, no nos referimos a simplemente el hecho, que ya es muy grave, de que se quiera eliminar una fuerza política por injerencia de la Contraloría, que nada tiene que ver en materia electoral. Le hago la pregunta a la ciudadanía: ¿por qué cuando se nos robó literalmente, esto es lo que pasó a Alianza País, pusimos unas impugnaciones y no se trataron? ¿Por qué no nos dieron los formularios para hacer el partido o el movimiento de la Revolución Ciudadana? ¿Por qué dijeron que ese era el eslogan de Alianza País? ¿Por qué después, en el segundo intento, Lenin, pedimos nuevamente que se nos entregue los formularios para recoger firmas, esta vez por el movimiento de la Revolución Alfarista? También nos impidieron sobre pretexto de que Alfaro era liberal y no podía representar a un movimiento de izquierda o progresista. Una locura.
Después quisieron incidentar el tema de Maná. Después, ¿no es cierto?, ahora roban el compromiso social. Y finalmente termino con esta segunda parte de su pregunta. Ya están haciendo lo que se llama construcción mediática de la realidad, Lenin. Ya están unos 4 o 5 que se creen iluminados diciendo que el binomio no podría inscribirse. Están absolutamente equivocados. Hay todos los canales legales para que eso pueda ser y lo haremos. Si lo impiden es porque están queriendo impedirle a los ecuatorianos votar por quien en este momento expresan en las encuestas su preferencia electoral. Pavel Muñoz, legislador, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Len.